Bueno, damos paso al siguiente panel, el cual se titula Actividades estratégicas de cada universidad en los ODS, en la que estarán representados la directora del COTS, Ángela María Penagos, estará también Francisca Reyes por el Instituto para el Desarrollo Sostenible de la Católica de Chile, y estará la doctora Inés Sáenz, vicepresidenta de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad. Este panel será moderado por el profesor doctor Francisco Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica de Chile, a quien en unos minutos le cederé la palabra, no sin antes leer brevemente una descripción de él. Francisco Gallegos es profesor titular del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor investigador, afiliado y director científico de la Oficina de América Latina y el Caribe de la GEPAL. Es ingeniero comercial y magíster en economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile y PhD en economía por el MIT. Actualmente es miembro de los directorios de América Solidaria Chile, JPAL y Olivo, y en el pasado fue profesor visitante en la Universidad de Princeton, miembro del Honorable Consejo Superior de la Universidad Católica, miembro del Comité Permanente de Econometric Society de Latinoamérica, del Comité Ejecutivo de Latin America and the Caribbean Economic Association. Entonces, le cedo la palabra a Francisco Gallego para que nos presente a las diferentes panelistas que tendremos en esta sesión. Adelante, Francisco. Muchas gracias, María Julia. Bueno, estamos muy contentos de estar acá. Comenzamos esta sesión. Agradezco la participación de Ángela María, ¿no es cierto?, de la Universidad de los Andes, Inés del TEC de Monterrey y la profesora Francisca Reyes de la Universidad Católica. Vamos a tener una sesión estamos un poco atrasados en el horario, de aproximadamente 1 hora y cuarto, 1 hora 20 minutos, en que conversaremos sobre las actividades estratégicas o algunas actividades estratégicas de cada universidad en relación a los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos, yo diría, 3 perspectivas, quizás hacer una transición desde la primera sesión en que nos acompañaron la rectora y los rectores de nuestras universidades, quizás destacar, ¿no es cierto?, que estas actividades estratégicas suceden en tiempos difíciles, quizás en 3 dimensiones que mencionaban, en tiempos pandémicos o pospandémicos, afortunadamente, en tiempos de desafíos climáticos sustantivos, que ya los teníamos antes, ¿no?, y que de alguna manera se acrecientan con la pandemia, y también en tiempos de inestabilidad, en términos de conflictos, ¿no es cierto?, en el mundo y quizás incluso en algunos lugares de nuestras regiones. En ese sentido, la invitación, ¿no es cierto?, a este panel ahora, con temas diversos, ¿no es cierto?, también que se mencionaron en la primera sesión, temas interdisciplinarios, temas que tratan de vincular a nuestras universidades con las comunidades en las que interactuamos. Entonces invitar simplemente la metodología de este panel, la idea es tener presentaciones de 10 minutos de cada una de las panelistas y después tener 2 rondas de preguntas que yo tengo preparadas, que les voy a hacer en base a la presentación, ¿no es cierto? Quizás van a cambiar un poco a cada una de ellas y después recoger preguntas que eventualmente puedan surgir de los asistentes. Entonces quería partir invitando a Ángela María a la presentación, a hacer su presentación. Ella va a hablar del informe COTS Latinoamérica 2021 de Uniandes. Déjenme decir que Ángela María, economista y magíster en Economía Ambiental y Recursos Naturales de la Universidad de los Andes, en conjunto con la Universidad de Maryland. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector público y privado, en los cuales ha liderado diferentes procesos de gestión política e investigación aplicada en el desarrollo territorial, rural y agropecuario. Eso. Entonces te invitamos, Ángel, a que hagas tu presentación. Muchas gracias por acompañarnos. Francisco, muchas gracias. Bueno, es un honor para mí estar aquí por primera vez a los rectores y pues yo muy contenta con Raquel, la nueva rectora de la Universidad de los Andes, así que gracias por el espacio. Como el tiempo es corto, pues quisiera, para abrir un poco el debate en línea con lo que estás mencionando, Francisco, una de las tareas más importantes que se hacen desde el Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible es el cálculo del índice de cumplimiento de avance de la Agenda 2030 para América Latina en el marco de la metodología mundial que se hace desde el Sustainable Network y Solutions Network, que pues tuvimos la semana pasada una de nuestras sesiones de trabajo.
Es una presentación muy breve, no voy a entrar en muchos detalles porque lo que quisiera para el debate es poder dar unos puntos en los que sin duda alguna serán desafíos para las universidades. Lo primero que quisiera mostrar es que en general, pues, y un poco en la misma tendencia que se ha venido desde la adopción de la Agenda 2030 en el 2015, América Latina es la región que presenta un mayor rezago en el cumplimiento de cada uno de estos objetivos. Esta situación pues se ha visto aún más afectada y uno de los temas por qué quisimos unir para el lanzamiento final de este índice que será en junio, a mediados de junio de este año, es que incluso podemos decir que la pandemia y todo lo que está ocurriendo y sobre todo la intensificación de la variabilidad climática que está ocurriendo en América Latina, podemos decir que nos cogió mal parados, como decimos en Colombia, porque tenemos un rezago importante en buena parte del cumplimiento de la Agenda 2030. Pues muy rápidamente, no quiero entrar en este detalle, pues es un índice compuesto de 110 indicadores, de los cuales 78 provienen de la versión global del índice, lo que garantiza un nivel de comparabilidad, y 32 son incluidos y a partir de su disponibilidad y relevancia para América Latina y el Caribe. Usamos criterios muy fuertes que garanticen relevancia y comparabilidad, idoneidad estadística, oportunidad, calidad de las fuentes y cobertura. Igual, pues en junio estaremos lanzando con todos los detalles y los ajustes metodológicos que hemos hecho a raíz de casi 2 años sin contar con información. Lo primero que quiero mencionarles, este es un índice que va de 0 a 100, donde 100 es cumplimiento de la meta y 0 pues que no hay ningún avance. En general, América Latina, pues si bien estamos en un nivel por encima del 50%, de 50 en todos los países, como les mostré al principio, presentamos un rezago importante, donde hay países como el caso de Haití y Venezuela, que la situación incluso es peor. Ahora bien, y aquí me quiero detener un poco, lo que vemos es que hay bastante heterogeneidad en el cumplimiento del índice, y tenemos unas situaciones bastante preocupantes, como es el caso de fin del hambre relacionado con el ODS 2, todo lo que tiene que ver con infraestructura y ciudad sostenible del ODS 9, el ODS 10 que es desigualdad, y el ODS 16 que es un tema muy importante, sobre todo para América Latina, que es el que se relaciona con paz e instituciones. Tenemos hay unos ODS que tienen un buen avance, que es el ODS 6, el ODS 11, pero ahorita quisiera entrar un poco más en detalle en el comportamiento y desempeño de este índice a lo largo del último año o de los últimos 2 años, por decir, pero también en comparación con el 2015, que fue el momento en que se implementó la agenda. Entre el 2015 y el 2021 se presentaron algunos avances importantes. Por ejemplo, a pesar de que el ODS 9 presenta un rezago, pues hubo un avance importante en lo que es infraestructura y ciudades sostenibles, que es un tema de especial relevancia para América Latina, sobre todo en este momento que estamos enfrentando una variabilidad climática importante. Sin embargo, quisiera resaltar en el ODS 16, ODS 2, ODS 12, ODS 1 y ODS 8, pues que estos años presentaron un retroceso, en algunos casos no tan significativos, en otros casos significativos, pero fíjese que estos ODS son los que de alguna manera dan cuenta de los impactos de la pandemia, ¿no es así? Entonces, pues obviamente, como lo esperábamos, tenemos una intensificación en el tema del hambre, tenemos una intensificación en el tema de la pobreza y, por supuesto, en el ODS 8, que es el relacionado con el crecimiento económico. Claramente aquí vemos que la pandemia, como les decía al principio, pues nos tomó en un momento de extrema vulnerabilidad que incluso hizo que el cumplimiento de la agenda en promedio para América Latina tuviera un retroceso. Entonces, ¿qué desafíos tenemos? Pues por primera vez, desde la implementación de la agenda, todo lo que tiene que ver con pobreza y reducción de desigualdades presentó una caída. Era de esperarse y sabemos muy bien que la pobreza pues afectó principalmente a las poblaciones más vulnerables, mujeres, jóvenes, indígenas. Este impacto fue extremo y pues un tema relevante es que la pobreza extrema se ha mantenido al alza por 6º año consecutivo, pasando de 11,4 en el 2019 a 13,2 en 2020 y a 13,8 en 2021, según los datos de la CEPAL. Otro tema que a mí me parece,
importante, materia de seguridad alimentaria, algo que está sobre la mesa en este momento en América Latina, donde por primera vez después de muchos años, como consecuencia también de las restricciones de la pandemia, pero lo estamos viviendo ahora por el cambio climático y sobre todo esta variabilidad que se ha dado en las temporadas de lluvia y sequías más fuertes, vimos lo que ha ocurrido en Chile y en Argentina, pues es un tema sobre la mesa. Pero lo que yo quiero hacer notar aquí con esto es que vean que desde el 2015 tampoco es que haya mayores avances en temas de seguridad alimentaria o fin del hambre. Tenemos una agricultura que crece, pero no a expensas de una mayor productividad, sino a expensas de crecimiento en áreas que en algunos casos, no en todos, afecta a ecosistemas claves para la biodiversidad y para tener herramientas para mitigar los efectos del cambio climático. En materia de salud y bienestar observamos una situación muy similar, donde lo podemos conectar con los temas de inseguridad alimentaria, donde no ha habido algunos avances, pero en otros temas algunos retrocesos. Como saben, la tasa de obesidad va en aumento y también el cambio climático ha aumentado los meses aptos para la transmisión de enfermedades tropicales como la malaria en países de bajo ingreso. Brotes recientes de malaria en Venezuela y Guyana son ejemplo de esto. Y pues estamos expuestos a temperaturas extremas y desastres más recurrentes que implicarán retos en este estilo en términos de salud y bienestar. En clima y medio ambiente, pues además de el informe reciente que salió la semana pasada sobre biodiversidad y la confirmación, digamos, de todos los efectos que van a ocurrir muy pronto por el incremento en la temperatura, pues tampoco es que veamos mayores avances desde el 2015. Y yo quiero llamar la atención porque América Latina, además de que es el más rezagado, tampoco pareciera que tenemos suficientes herramientas para implementar esta agenda. Y pues la pérdida de biodiversidad es acelerada, un tema muy crítico para los países latinoamericanos, especialmente para aquellos que estamos en el trópico, como pues Colombia, Venezuela, Ecuador y buena parte de Centroamérica. El riesgo cada vez mayor frente a esta situación y una degradación de los ecosistemas que, si bien como lo anuncia el informe, la tasa de deforestación a nivel mundial como que disminuyó su velocidad, pues aún es un problema bastante significativo y no vemos mayores avances. Así que ya para cerrar, Francisco, y para un poco pues darle la palabra a Inés y empezar nuestra conversación, lo que hay que reflexionar o sobre el rol que pueden tener las universidades es primero por reconocer que desde la adopción de los ODS esta medida decreció todavía levemente, pero es un tema muy significativo para la agenda en este momento porque en 3 de cada 4 países de América Latina se estaban lejos de lograr los ODS en 2020 en comparación con 2019. Que a pesar que durante el 2021 muchos países de la región lograron un crecimiento económico positivo, el desempleo y la tasa de no ocupación entre jóvenes no se ha recuperado de la mano del PIB. Eso lo vemos. Crecemos y no recuperamos los empleos perdidos. Es importante revisar qué tan preparados estamos para esto y cómo vamos a lograr que sea una prioridad para la región y para Colombia, por supuesto. Esta situación pone sobre la mesa qué tipo de instituciones son las que requerimos y yo aquí vuelvo y pongo en la discusión no olvidar el ODS 16. El ODS 16 nos invita a pensar en nuevas instituciones y en ese sentido y en cómo hacer las cosas. Y aquí es donde las universidades tienen un rol muy importante para acompañar en estas transformaciones. Hoy más que nunca es necesario que se pase de simples lineamientos de instrumentos como mecanismos de implementación, donde las metas comprometidas en cada uno de los indicadores sea un propósito de política pública a corto, mediano y largo plazo. Transitar a través de mecanismos de colaboración, ya lo decía la rectora Raquel y los demás rectores, que si no colaboramos tanto interdisciplinariamente como sectorialmente, será muy difícil enfrentar esta agenda y desarrollar capacidades colaborativas entre sectores. Uno de los temas es que tenemos capacidades y conocimientos para competir, pero tenemos que complementar estos conocimientos con las capacidades colaborativas. Y eso va desde la formación, desde lo que se enseña y cómo se trabaja, tanto interdisciplinariamente, sectorialmente y, digámoslo así, como trabajo en grupo para lograr resultados transformadores.
Se requiere que la columna vertebral de este proceso tenga una perspectiva territorial, especialmente por la enorme heterogeneidad de nuestros países. Los gobiernos subnacionales deben contar con el apoyo de desarrollo de capacidades y de cooperación e inversión para implementar la agenda, y presupuestos acordes a estas necesidades, en donde los vehículos de colaboración público-privada generen confianza y condiciones para que las inversiones de impacto se amplíen. Así que debemos apuntar a transformaciones, tal vez concentrarnos en aquellos ODS o aquellas agendas bastante transformadoras, como están orientadas al bienestar humano, la economía circular, la descarbonización de la matriz energética, el desarrollo de ciudades sostenibles, sin duda alguna lograr sistemas agroalimentarios más diversificados, desconcentrados y conectados, y utilizar los desarrollos digitales para avanzar en el bienestar humano. Bueno, con esto quisiera ya dar la palabra y muchas gracias. Espero no haberme tomado más de mis 10 minutos. Muchas gracias, Ángela María. Muy interesante la presentación. Ahora invitamos a la profesora Francisca Reyes de la Universidad Católica de Chile a presentar el proyecto Vincula. Déjenme presentar a Francisca. Ella es doctora en Relaciones Internacionales y máster en Derecho y Diplomacia de la Universidad de Taft. Es profesora asociada docente del Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica de Chile, donde también coordina el proyecto Vincula, del cual nos conversará hoy día. Es investigadora además del Fondo Basal CAPES y fundadora y directora de la Iniciativa de Votaciones Ambientales en el Congreso Nacional de Chile e investigadora principal del Instituto Milenio de Socioecología Costera. Francisca, entonces te invitamos a la presentación. Tienes 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Es un gusto compartir el panel con Ángela María y con Inés y estar en esta reunión, que también creo que es una tremenda oportunidad de conocernos y de compartir las experiencias que cada universidad ha ido desarrollando estos años. La presentación que les voy a hacer hoy día es sobre un proyecto que estamos desarrollando hace un par de años en la universidad que se llama Vincula y que se define como un espacio de encuentro entre las universidades y quienes toman decisiones en el poder legislativo, le hace el Congreso. Cuando yo hacía esta presentación pensaba justamente en el nombre de la triada, que es una alianza en la educación superior y la investigación para la prosperidad de América Latina, y pensaba en nuestro Instituto para el Desarrollo Sustentable, que fue creado en medio de la pandemia, y justamente con el objetivo de poder contribuir tanto a la formación de las personas a través de nuestra docencia, y por supuesto a la formación de conocimiento a través de nuestra investigación, pero también con un tercer pilar que está muy fuertemente orientado a justamente poder articular toda el conocimiento y la contribución que tiene la universidad para la sociedad, con un fin último de ayudar a mejorar las políticas públicas y, por supuesto, la calidad en general de la vida de las personas que habitan Chile y el mundo entero. En este sentido, el ODS 17 para nosotros, que es Alianzas para lograr los objetivos, y específicamente el punto que menciona las alianzas con la esfera pública, es un ODS que nos inspira específicamente para el trabajo de Vincula. Y ahora yo les voy a presentar qué es Vincula. Dije al inicio que era un espacio de encuentro entre quienes estamos en las universidades produciendo conocimiento y quienes toman decisiones de política pública, en concreto en este caso en el Congreso. ¿Y por qué? Y esto es muy importante. Nosotros teníamos un proyecto de muchos años en la universidad donde hacíamos seguimiento de todo lo que pasaba en el Congreso en temas de relevancia ambiental, y fuimos intuitivamente dándonos cuenta que había una tremenda brecha entre lo que pasaba en nuestras universidades y lo que pasaba en el Congreso. Y esta brecha entre la política pública y la ciencia o el conocimiento la pudimos documentar en 63 proyectos de ley que se tramitaron durante 10 años, entre el 2010 y el 2021 en el Congreso Nacional. Acá tenemos están clasificados por ODS, esos 63 proyectos de ley que tuvieron votaciones y tramitación activa en estos años. Y ustedes ven ahí, nosotros tenemos 9 de los 17 ODS que estuvieron tocados por estos proyectos, y nos dimos cuenta que la participación de nuestros académicos y académicas en estas comisiones legislativas donde se tramitaban estos proyectos era francamente marginal. De un aproximado de casi 2.500 personas que fueron a hablar en esos 10 años en que se tramitaron estos proyectos de ley, 6,6%, 86
académicos y académicas solamente fueron a contribuir con su conocimiento en este proceso de tramitación legislativa. Nosotros, ¿qué nos dimos cuenta desde Vincula? Y desde, por supuesto, la universidad. Nos dimos cuenta que nosotros estábamos firmemente convencidos en que las políticas públicas tenían que ser informadas por la mejor evidencia y conocimiento disponible, y que esto era fundamental, no solo para su calidad, sino que también para su legitimidad. Nos dimos cuenta que este intercambio de conocimiento que era necesario generar entre la academia y la política pública, léase en este caso el Congreso, era fundamental no solo para enriquecer y mejorar este proceso de formación de ley, sino que también porque a nosotros como académicos nos daba una oportunidad enorme también de enriquecernos en nuestro propio quehacer. Nos dimos cuenta que la innovación y la investigación eran esenciales para resolver estos problemas públicos y que como tal era fundamental el rol que podía jugar la universidad acá. ¿Por qué el Congreso? Nosotros nos concentramos fuertemente en el Congreso porque está muy bien documentado en el mundo que el Congreso tiene mucho menos o recibe mucho menos asesoría o consejo científico, el Legislative Scientific Advice es mucho más difícil de lograr y de obtener que el Executive Advice. Entonces nosotros nos quisimos concentrar ahí por el valor también de democracia deliberativa que tiene el Congreso, considerando el especial momento también que estaban viviendo nuestras democracias en Chile y en el resto de América Latina. Vincula entonces propone un sistema de encuentro que de manera innovadora permita que estas dos comunidades, que normalmente se relacionan menos de lo que uno quisiera y de manera no tan satisfactoria, pudieran tener un espacio de encuentro que de una manera innovadora generara estos lazos, estas alianzas, que es lo que estamos buscando generar. Vincula entonces en definitiva es una plataforma que tiene un sistema de encuentro que ustedes ven acá en el C3, que es un sistema de búsqueda y recomendación que Francisca, no se ve tu lámina, no sé si a lo mejor la puedes avanzar o algo, pero no la podemos ver, estamos viendo solo la primera. ¿En solo la primera lámina? ¿Y ahora ninguna de las que cambié? No. Vamos a compartir de nuevo. Gracias por avisar, no sé por qué. A ver, vamos a ver. ¿Qué ven ahí? Se está cargando. Ahora ¿Ahí? estamos viendo, sí, no sé si tú alcanzas a ver, hay una que dice la triada, una alianza en la educación Ya. superior. Eso. ¿Y si cambio ahí? Ahí, perfecto. Ya. Creo Acá que lo que les estaba comentando de los 63 proyectos de ley que estuvieron clasificados en los 9 ODS, que es lo que comentábamos recién, que van desde, por supuesto, agua limpia y saneamiento, vía submarina, vía de ecosistemas terrestres, etc. Y lo que les comentaba, que solamente un 6,6% de la totalidad de las personas que fueron a participar y a entregar algún tipo de visión o de conocimiento eran académicos y académicas. Avanzo ahí sí. sí. Ya, perfecto. Entonces, el sistema Vincula es, en definitiva, tiene 6 componentes. Quizás el más relevante y el más interesante es este sistema de búsqueda y recomendación, que permite hacerse cargo de una de los requerimientos que tenía la comunidad en el Congreso, y que era que, a pesar de lo que uno desde la universidad cree, a ellos les costaba mucho, dado los tiempos, mecanismos y conocimientos que tienen, encontrar a quien pudiera tener el conocimiento que ellos necesitaban para el proceso de tramitación legislativa. Este sistema de búsqueda y recomendación está anclado en los datos de nuestros académicos y académicas y de su productividad científica y participación en proyectos de investigación y de aplicados también a las políticas públicas, que nos permite construir un perfil que es el que nos permite encontrar, si uno necesita un experto, por ejemplo, en agua, o un experto en desertificación, o un experto en humedales o manglares, encontrar a el pool y la diversidad de conocimiento que existe en nuestro país. La alerta legislativa es la otra cara de la moneda que permite abrir la ventana de oportunidad para la participación de nuestros académicos y académicas en este proceso de tramitación legislativa.
Luego termina todo esto con un sistema de registro público de esta participación que nos permite, por un lado, dar a conocer las contribuciones que desde la academia se han hecho a este proceso, y por otro lado también empezar a establecer una conversación dentro de nuestras comunidades académicas. El consorcio Vincula, porque Vincula es una iniciativa liderada por la Universidad Católica, codirigida por la Universidad de Concepción, hoy día tiene 10 universidades en total, 6 de las cuales son de regiones, y además participa la Cámara de Diputados, el Senado y la Biblioteca del Congreso Nacional. Este proyecto, entonces, se inserta, si uno lo piensa, absoluta y completamente en el cambio de contexto que se genera con la pandemia. La pandemia coincide, en el caso de Chile, también con los albores de la instalación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y como todos ustedes saben, la pandemia, ¿qué es lo que nos trajo probablemente para quedarse? Es Zoom, que es lo que hoy día nos convoca a todos acá. Esto generó, primero, un cambio que hizo posible una tecnología en el Congreso que antes, que fue con un cambio, de hecho, que un cambio reglamentario que permitió que las comisiones legislativas empezaran a recibir invitados por Zoom, lo que sin duda abrió una ventana de oportunidad para Vincula. Pero especialmente la pandemia y la instalación del Ministerio de Ciencia generaron un cambio en la percepción en general del rol de la ciencia y el conocimiento en el proceso de toma de decisión de las políticas públicas. En el caso de Chile, como en el resto del mundo, los comités científicos, por ejemplo, para manejar los temas de la pandemia y en específico los temas de la vacunación, fueron una manera muy efectiva de sensibilizar a la población en lo importante que era contar con conocimiento en el momento de tomar decisiones de política pública. Este cambio de contexto nos abre una tremenda oportunidad desde las universidades para avanzar en nuestro entendimiento de lo que significa intercambiar conocimiento entre universidades y lo público, lo que significa el policy engagement y por supuesto lo que significa el consejo o el scientific advice. En particular, a nivel de las personas de quienes trabajamos en las universidades, esto por supuesto generó un cambio en las motivaciones y el entendimiento también del rol público de las universidades y de los académicos, y por supuesto fuimos capaces entonces de sumar lo que yo digo, nuevos talentos y capacidades y recursos a esta causa. ¿Y cuál es al final lo que busca ser Vincula y lo que buscamos desde el IES? Y aquí me vuelvo, si es que ustedes me siguen, a nuestra slide inicial. Lo que nosotros desde el IDS buscamos, que es el Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Universidad, es ser capaces de, a través de nuestra docencia, formación de personas, nuestra creación de conocimiento y nuestras alianzas con distintos estamentos de la sociedad, promover y fomentar que a través de la ecología integral, la sustentabilidad, seamos capaces de contribuir al desarrollo integral del ser humano y por supuesto del mundo en el que habitamos. Entonces, desde ese punto de vista, Vincula es una manera que encontramos innovadora de poder establecer alianzas entre nuestro mundo académico y el mundo de las políticas públicas, siempre con el fin, como dice ahí, del ODS 16, de promover y aplicar leyes y políticas a favor del desarrollo sustentable, pensando en que, tal como dijo hace ya más de 20 años un informe de las Naciones Unidas, los problemas de la naturaleza, en definitiva, no son problemas de la naturaleza, sino que son problemas de quiénes y cómo se toman las decisiones, y en ese sentido, cualquier contribución que podamos hacer a las políticas públicas desde las universidades, creo que sin duda va a contribuir a este objetivo final. Espero no haberme pasado de mi tiempo y agradezco la atención. Gracias, Francisco. Muchas gracias, Francisca. Muy interesante la presentación. Continuaremos ahora con la presentación de Inés Sáenz, que nos va a conversar sobre el Plan de Sustentabilidad y Cambio Climático del TEC de Monterrey. Inés es vicepresidenta de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad. Ella obtuvo una maestría y doctorado en literatura hispánica por la Universidad de Pensilvania. Es profesora del TEC de Monterrey desde hace 25 años, donde ha contribuido en el diseño curricular y dirección de distintos proyectos académicos,
relacionados con la humanidad, entre los que destacan la especialidad de Humanidades de la Maestría de Educación, la maestría y el doctorado en Estudios Humanísticos, el proyecto de maestría de Periodismo y Medios Convergentes de la Universidad Virtual, el componente curricular de la formación humanística y ciudadana, así como la dirección de la cátedra Alfonso Reyes. Además, Inés dirigió el doctorado en Estudios Humanísticos del Campus Ciudad de México, que pertenece al Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT, y desde el 2007 al 2011 fue la directora de la Oficina de Enlace del TEC en París, Francia. Muchas gracias entonces, Inés, por acompañarnos. Te invitamos entonces a compartir tu presentación. Muchas gracias. Ya, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora me escuchan. Muchísimas gracias. La verdad, escuchar a Ángela María y a Francisca, quiero decir que ha sido muy interesante porque veo muchas oportunidades de colaboración, en principio, y lo digo con toda modestia, de aprendizaje. Creo que el COTS, en el caso de Uniandes, este cálculo del índice nos puede ayudar muchísimo para el trabajo que estamos haciendo en el Tecnológico de Monterrey, con todas las actividades relacionadas con los ODS y de qué manera podemos impactarlas. Y en cuanto a Vincula, Francisca, vemos, bueno, muchas posibilidades de escuchar primero y sobre todo pues de compartir prácticas, porque en efecto creo que algo que necesitamos hacer como universidades es liderar conversaciones importantes y propositivas pues en políticas públicas y en torno a los ODS. Así es que yo de entrada agradezco estar en este panel y ya me estoy tomando los minutos que me corresponden, que sé que, bueno, voy a tratar de ser muy sucinta. Yo, a diferencia de mis colegas, a diferencia de Ángela María y de Francisca, pues yo voy a hablar de un plan muy concreto, que es el Plan de Sostenibilidad y Cambio Climático del Tecnológico de Monterrey. Justo el viernes pasado hicimos el reporte del primer año del plan. Esto no quiere decir que el tecnológico no haya trabajado antes. Hay un largo camino recorrido, ¿sí? Hay centros de investigación relacionados con el cambio climático, pero digamos, esta es una apuesta institucional de cara al futuro, en donde aspiramos ser como institución carbono neutrales para 2040 o un poco antes, si se puede. Entonces, este es un reporte muy puntual que yo quiero compartir con datos precisos de este año. Solo quiero decir que nuestro plan consta de 6 ejes y es interesante porque está relacionado con algunos de los mensajes dichos por los rectores y la rectora y también por ustedes. Es decir, es un plan en donde entendemos que la sustentabilidad es compleja, es multifactorial. Entonces, nuestros ejes, pues en el centro está el eje de cultura, vamos a ver qué estamos entendiendo por ello. Por supuesto, mitigación, adaptación, educación, sin duda, investigación y vinculación. De nuevo, mi rol como vicepresidenta de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad es articular este plan, llevarlo a cabo, pero no soy yo la que lo llevo a cabo, no es mi área, es el Tecnológico de Monterrey, sus investigadores, su facultad, en las operaciones de los campus. Entonces requiere de muchas personas. Están involucradas muchas personas en la universidad. En este caso, lo quiero aclarar, me veo más como una vocera, por supuesto también articuladora de este plan, pero para entender que el que yo lo diga no es que yo lo... es desde mi área que se hace, se articula y trabajamos también en que esto avance. Y bueno, ¿cuál es nuestra aspiración? Básicamente, que el TEC de Monterrey sea modelo de una institución sostenible al adoptar una cultura proactiva ante la emergencia climática, reflejada en la generación de ideas y tecnologías, en acciones de gran impacto y en la formación de estudiantes que se comprometan a forjar un futuro sostenible. Y ¿por qué pongo la aspiración? Porque creo que es importante entender que tenemos esa aspiración de cara a un plan, pues que implica muchas cuestiones concretas y avances muy puntuales. Por ejemplo, en el caso de estos avances y acciones de este primer año, voy a compartir algunos temas. Nosotros tenemos un reporte mucho más robusto
y les voy a compartir la liga, pero por lo pronto quiero decir algunas cosas muy puntuales que pueden, que pueden ser interesantes. También quiero decirles que todos estos datos ya están en la página del TEC y bueno, son públicos. Este primer año, este reporte realmente es una rendición de cuentas de nuestra universidad ante este plan y este compromiso. Tuvimos avances a pesar de la contingencia y de situaciones particulares políticas en México. Sí tuvimos avances importantes como reducir un 28% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero con respecto al año 2019. Y esto es importante porque 2019 es realmente nuestro año referente, cuando los años de la pandemia, de confinamiento, no son el referente que buscamos, dado que pues, las condiciones de trabajo eran otras, de las operaciones de los campus eran otras. Acordémonos que el TEC de Monterrey, bueno, es una universidad privada sin fines de lucro, que tiene 26 campus a lo largo y ancho de México. Entonces, pues, decir que redujimos 28% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, pues nos dice, bueno, que hay un avance. Ojo, vamos tarde, hay mucho por hacer, ya lo ha dicho Ángela María, vamos tarde y tenemos un rezago, pero necesitamos actuar. Algo que yo quiero destacar es que nuestros dos hospitales, que son el Hospital Zambrano de León y el Hospital San José de Tec Salud, alcanzamos el 100% del consumo de energía renovable. Y esto es un avance sumamente importante, dado que los hospitales pues generan, emiten gases de efecto invernadero de manera sostenida e importante. Y bueno, quiero destacar algo que tiene que ver con lo que dice Francisca, lo que ha comentado de Vincula, que como institución colaboramos para que 14 municipios del estado de Nuevo León, que es donde está Monterrey, la capital de Nuevo León, con 14 municipios se sumaron a la iniciativa Race to Zero y ya establecieron su compromiso de ser carbono neutrales a más tardar para 2050. Es decir, hemos trabajado también como convocantes para que más instituciones, más organizaciones se sumen, en este caso, los municipios. Y consideramos pues que estos son avances importantes. En el caso de cultura, y voy a irme rápido, porque es mi responsabilidad dar seguimiento a cómo vamos en cada uno de los ejes. Yo sí quiero decir, y lo dijo el rector Sánchez, y bueno, creo que hubo resonancia en todos los rectores. O sea, la cultura es el eje de nuestro plan. Por más avances técnicos, por más estrategias de mitigación y adaptación, si no transformamos la cultura de nuestra universidad, difícilmente esto tiene un sustento de largo plazo. Puede cambiar el rector, puedo cambiar yo, pueden cambiar todas las personas, pero si eso no pasa, no importa si está arraigada una cultura de la sostenibilidad. Y ese es un paso bien importante y también les voy a decir delicado y duro, porque transformar nuestros propios hábitos y nuestras rutinas es difícil. ¿Qué hicimos? Creamos una guía de eventos sostenibles con recomendaciones para planear eventos sostenibles. Una vez que regresamos de la pandemia, un aprendizaje es, no podemos regresar a lo mismo. ¿Cómo hacer eventos que sean sostenibles? Nuestra reunión de consejeros fue el primer evento piloto, sin productos desechables, compostamos los residuos orgánicos, reciclamos los residuos que no pudieron evitarse y evitamos pues la generación de muchos kilogramos de CO2. Por otra parte, también realizamos un pulso para conocer el nivel actual de cultura de la sostenibilidad de toda la población del Tecnológico de Monterrey y esta encuesta sirvió como prueba piloto en la construcción de un índice de cambio de cultura de la sostenibilidad. Entonces, estamos sentando en este primer año, sentamos las bases, los cimientos para tener una cultura sostenible, primero con estos eventos, con una guía y bueno, con entender cómo va a ser ese índice, cómo vamos a medir el cambio de cultura de la sostenibilidad, siendo que la cultura, pues, digamos, es más compleja en el sentido de las mediciones. Mitigación, o sea, nos arroja datos claros,
no así la cultura. Bueno, ahora sí nos vamos a mitigación. Implementamos la autoevaluación de sostenibilidad por campus sobre sus consumos de energía, combustibles, agua, generación de residuos y vehículos en operación desde 2019. Y con estos resultados de esta evaluación de cada campus, que tienen contextos regionales diferentes, condiciones diferentes, tamaños diferentes, entonces vamos a diseñar planes de mitigación para cada campus. No podemos pensar en planes de mitigación que sean rígidos y homogéneos porque cada uno de estos campus tiene condiciones diferentes. Y bueno, en general, aumentamos nuestro consumo anual de energías renovables en un 9%. Y bueno, como lo dijo David Garza, el rector del TEC, pues con esto se alcanza aproximadamente el 63% de energías de fuentes limpias para TEC de Monterrey y TEC Salud. En el caso de la adaptación, hay un avance que quiero destacar, que es que hicimos un inventario nacional de los árboles ubicados en todos los campos del TEC. Tomamos en cuenta la especie, el estado de salud y el riesgo de cada ejemplar y contabilizamos más de 34,000 árboles. Y bueno, gracias a este ejercicio, pues podemos promover acciones para el cuidado y mantenimiento de estos árboles, pero también para reducir los efectos de de islas de calor, ¿no? Y calcular el total de CO2 que captura. En fin, este inventario puede consultarse también en el enlace ahí que proporcionamos ahí. También quiero recordarles, este es un plan vivo, pues que tiene ajustes, pues dado que el contexto nos invita a esos ajustes. En el tema de la adaptación, quiero nada más destacar algo, porque en Nuevo León vivimos una crisis del agua, una sequía muy dura. Entonces, estamos reforzando algunas medidas en el campus Monterrey, por ejemplo, en el consumo pues, de aire acondicionado. Es una ciudad en donde el calor se siente. ¿Cómo hacemos con el consumo del agua? ¿Cómo lo limitamos? Etcétera. Entonces, por eso les decía que el plan es vivo, hay que ajustarlo, hay que hacerlo, de hecho, reforzarlo en este caso. Y bueno, pues somos una universidad, necesitamos y queremos que todas y todos nuestros estudiantes desarrollen habilidades y una conciencia y una lucha por un mundo sostenible. Entonces, establecimos la línea base de inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la currícula, mapeando los primeros 5 semestres pues del plan, de todos los planes de estudio, y avanzamos en el diseño e implementación de pilotos en algunos momentos de estudio de los estudiantes. También capacitamos a la facultad y equipos de diseño, a algunos. El resultado de este mapeo también se puede consultar en esta página. Y en el eje de investigación, bueno, quiero decir que, hay grupos interdisciplinarios de investigación en las escuelas, nuestras escuelas nacionales, nuestras escuelas. Por ejemplo, tenemos, por supuesto, el Centro del Agua para América Latina y el Caribe de la Escuela de Ingeniería, un grupo de investigación de ciencia y tecnología para el agua de la Escuela de Ingeniería, Desarrollo Económico y Medio Ambiente de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, Desarrollo Territorial Sostenible de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, Energía y Cambio Climático de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, Ética y Florecimiento Humano en su grupo de Sostenibilidad y Antropoceno de la Escuela de Humanidades e Innovación Social también de la Escuela de Humanidades y Educación. Mapeamos los proyectos de investigación sobre cambio climático y sostenibilidad y bueno, estamos trabajando porque queremos diseñar un fondo de investigación interdisciplinaria aplicada a proyectos que brinden soluciones a problemáticas de cambio climático en que los campus puedan ser laboratorios vivientes. Y bueno, el eje de vinculación, presentamos nuestro plan de sostenibilidad y cambio climático en la COP26, tuvimos muchos aprendizajes con diversas universidades y organismos que estuvieron presentes y avanzamos en el diseño en conjunto del Lifelong Learning Green Academy, un proyecto para formar pues líderes del sector privado en sostenibilidad del cambio climático. Por supuesto, trabajamos con universidades, el trabajo con la tríada es sumamente importante para el TEC de Monterrey en el avance de los objetivos de desarrollo sostenible.
Aquí está nuestro reporte anual, aquí lo pueden descargar. Si ustedes tienen interés en conocer un poco más a fondo, estoy dando datos muy puntuales. Pues en 10 minutos es difícil hablar mucho más a mayor profundidad, pero bueno, esto es básicamente lo que yo tengo que decir hoy. Muchas gracias, Francisco, y te cedo la palabra. Muchas gracias, Inés, muy interesante. Bueno, yo quería invitar ahora a tener este tiempo que nos quedan 34 minutos, y quería partir quizás cambiando un poco el esquema, viendo si alguna de ustedes tiene alguna pregunta o reacción respecto de las presentaciones de las otras, porque yo creo que es interesante como logramos, ¿no es cierto?, tener 3 presentaciones que se complementan una a la otra, ¿no? En la presentación de Inés, que nos muestra el plan del TEC, ¿no es cierto?, que es bien iluminador, motivador, ¿no es cierto?, para otras universidades. Ángela María nos cuenta este trabajo de investigación aplicada, por así decirlo, que ustedes hacen en el COTS, ¿no es cierto?, que es informativo para mí como investigador, de hecho, informativo ver, ¿no es cierto?, los avances y todo. Y Francisca se preocupa un poco de la vinculación, ¿no?, de este conocimiento a la sociedad. Entonces tenemos 3 actividades bien estratégicas, yo diría, de las universidades que se complementan. Entonces yo primero quería simplemente saber si tienen alguna reacción o alguna pregunta a sus copanelistas para que tengamos un espíritu más de conversación, y después tengo un par de preguntas preparadas, y si también las personas que están asistiendo quieren hacer alguna pregunta, tenemos espacio para eso. No sé, Ángela María o Inés, por ejemplo. Inés, tú ahí tienes una reacción, por favor, adelante. Sí, bueno, y va tanto para Ángela María como para Francisca. Para Francisca, que algunos obstáculos que hayan tenido, digo, es un proyecto importantísimo, vincula justamente para incorporar al sector público, a tener una incidencia en las políticas públicas. Pero bueno, creo que no es fácil, han logrado tener iniciativas. Sería interesante también que pudieras compartir si hubo algunas dificultades que hay que tomar en cuenta justamente para lograr lo que han logrado ustedes. Y para Ángela María, bueno, no sé, me parece súper interesante su metodología, el cálculo del índice, y de qué manera ustedes, al tener este informe de América Latina, este rezago que nos duele muchísimo, en la Universidad de los Andes, de qué manera todo este reporte se incorpora para las propias acciones o estrategias de la universidad. Perdón. Gracias, Inés. Bueno, Ángela María, Francisca, no sé si tienen preguntas, recojámosla y después nos damos un espacio para que cada una pueda empezar a responder. Ángela María, por favor. Bueno, no, pues yo tengo como la misma línea de lo que menciona Inés. Uno de los desafíos más grandes que existe en el momento de tomar decisiones de política o implementar políticas es que éstas se tomen basadas en la evidencia y en el trabajo interdisciplinar. Entonces es cómo generar que esos espacios se mantengan, ¿no? Porque muchas veces se toman muchas decisiones sin contar con una evidencia suficiente, pero el tener esa evidencia también toma tiempo. Y sabemos que el mundo de la política, de los instrumentos de política, se mueve a una velocidad distinta a la que se mueve la academia. Me gustaría saber tu experiencia, porque un poco lo que hacemos desde el COTS es lo mismo, ¿no? Tratar de informar y de informar para hacer mejores políticas públicas en relación con el desarrollo sostenible. Pero las velocidades son a veces un poco difíciles de pues, sincronizarlas. Y Inés, y para Inés, yo la pregunta sobre también lo mismo, ¿cómo ha sido el trabajo interdisciplinar? Para mí ese es uno de los desafíos más importantes que me gustaría, ahora que estamos en el COTS y que yo estoy en el COTS, tener un mayor conocimiento, porque tenemos que generar condiciones para que haya incentivos para este tipo de trabajo. Gracias, Ángela María. Francisca, no sé si tienes alguna pregunta y después partimos, quizás, después de las preguntas tuyas, podemos partir en el orden inverso, quizás Inés primero y después Francisca y Ángela. Entonces, no sé si tienes preguntas para tus copanelistas. Yo las preguntas que tenía las puedo condensar un poco en la conversación, en la respuesta que les puedo dar. No sé si, Francisco, ¿te parece que lo haga así?
¿Ya? O sea, ¿quieres partir respondiendo? Vamos, parte tú y después puedes Voy a, seguir no, eso, por no porque favor. quiera partir primera, No, pero no, vaya, nomás vaya. Y después puede seguir Inés y después Ángela María, y así cambiamos el orden. ¿Ya? Gracias. es que me parece muy, muy interesante cómo se unen las preguntas que me hacen con las preguntas y las inquietudes que me habían surgido al escucharlas a ambas. Lo primero, y voy a partir con la presentación de Inés, me llamó muchísimo la atención el que tengan un capítulo de cambio cultural. Y el esfuerzo que están haciendo me parece imprescindible de este índice piloto de cómo podemos medir entonces si estamos generando los cambios en la dirección correcta, si estamos yendo hacia donde queremos ir. Porque Inés apunta a algo fundamental, las personas pasan, pero cuando el cambio cultural se ha producido, eso queda y empieza a generar en sí mismo un círculo virtuoso que se automoviliza. Para nosotros como vincula, y aquí uno con lo que me preguntaba Inés y con lo que preguntaba Ángela María, una de las cosas más interesantes de entender de este proceso es por qué se genera esta brecha. ¿Por qué si pudimos documentarla, pudimos ver que no éramos originales, que es una cosa que siempre uno cree en países tan aislados como Chile? Además, uno tiende a pensar que los problemas que nosotros tenemos son únicos y originales. Y luego, sorpresa, no. Son problemas que compartimos en muchas partes del mundo con distintas intensidades, por supuesto. Y descubrimos que unas razones que nos unían con el resto del mundo, que producían esta brecha, era primero, la falta de capacidades e incentivos que teníamos los académicos para hacer este trabajo de intercambiar conocimiento con otros fuera de la academia. Y eso como primer punto importante, y como segundo, un poco lo que Ángela María intuitivamente decía, porque nosotros tenemos culturas completamente diferentes, estas dos comunidades, que tienen que ver con tiempos completamente distintos. Los tiempos de la academia no tienen nada que ver con los tiempos de la política pública, los lenguajes no tienen nada que ver, pero una cosa muy, muy interesante de ver, que es que el entendimiento que tenemos del rol de la ciencia y del método científico no tiene nada que ver en una parte, como digamos, en un lado, por así decirlo, del Cañón del Colorado, que era la imagen que nosotros usamos, como del otro lado del Cañón del Colorado, porque teníamos dos comunidades que se podían ver, estaban suficientemente cerca para verse, pero suficientemente lejos para no escucharse. Y esto tenía que ver de manera muy importante con digamos, brecha que existe, y es muy intuitivo. Nosotros en la universidad sabemos, por ejemplo, que no existe el 100% de certeza. Sabemos que tenemos que manejar riesgos. Al político tú le dices, si el político quiere escuchar, bueno, pero 100% o no, porque si es 99.2, y vean la película Don't Look Up con esa sesión o secuencia genial donde la presidenta le dice, bueno, pero viene el meteorito, pero hay un 1% que no llegue, entonces ¿para qué le vamos a avisar a la población si esto no es un evento cierto? Entonces, yo creo que aquí hay que entender que desde nuestro espacio hay mucho que avanzar en términos de armar comunidades con este otro espacio, comunidades que nos ayudan a entender cómo funcionamos mutuamente, que nos, de cierta manera, autoeduquen a nosotros y también eduquemos a los otros. La experiencia que hay en el mundo de iniciativas exitosas en términos de intercambio de conocimiento con el Congreso y la academia apunta fuertemente a este cambio cultural del que habla Inés, y para nosotros eso es, sin duda, yo te diría, la o el más grande desafío, porque está muy unido con los incentivos de las políticas nacionales de ciencia, por ejemplo, que es algo que a todas las universidades nos interesa muchísimo. En Inglaterra, que es donde más han avanzado en este tema, ellos tienen un capítulo específico dentro de la Política Nacional de Ciencias destinado a reflexionar sobre cómo se produce el intercambio de conocimiento entre la academia y las políticas públicas. Y yo creo que la colaboración y sobre todo la información que, por ejemplo, nos dan informes como el del COACH, nos reiteran o nos recuerdan de manera, como dijo Inés, dolorosa, las brechas que existen todavía en términos de la calidad de nuestras políticas públicas. Y en ese sentido creo que como universidades no podemos cejar en el esfuerzo de hacer todo lo que esté en nuestra mano para que nuestro conocimiento informe este proceso, y ser jugadores también en esa cancha donde en definitiva se juega parte importante del destino
nuestras naciones. Voy a callarme porque si no me van a retar acá y podría hablar horas. Muchas Creo que gracias, hay Inés, Francisca. ¿no? Sí, muchas gracias, Francisca. Inés, por favor. Mira, quiero sumar a la conversación, hay una pregunta que nos hizo Angie Natalie Verdugo Rojas, que no sé si alguna de ustedes lo puede tocar, que es cómo las MIPYMES podemos trabajar con usted para desarrollar las ODS. Entonces, si la pueden tener ahí pendiente esta pregunta, es una gran pregunta, pero quizás Inés y Ángela, por favor. Bueno, muy estimulante todo lo que has dicho, Francisca. Voy a centrarme entonces en estas tres preguntas: ¿cómo ha sido el trabajo interdisciplinar? Bueno, el tema de cultura muy puntual, y esto de las mini pymes, ¿verdad? Mini pymes, bueno, y los ODS. ¿Cómo ha sido el trabajo interdisciplinar? Pues difícil. Yo diría que, a ver, los grupos de investigación, lo más interdisciplinarios que son es al interior de de los grandes campos del conocimiento. Pienso, por ejemplo, en ingeniería. Claro, hay interdisciplinariedad, pero al interior de la escuela de ingeniería. Pero difíciles diálogos con otras escuelas, con otros campos del saber. Entonces, en efecto, sí, es difícil por la misma estructura de la universidad. Entonces, tú lo has dicho, Ángela, bueno, se requieren incentivos. Entonces, nosotros estamos diseñando un fondo de investigación interdisciplinaria y aplicada a proyectos que brinden soluciones a problemáticas del cambio climático en nuestros campos. Es decir, pensar en nuestros campos como laboratorios vivientes, hacer una convocatoria con un fondo de investigación que pueda interesar a los investigadores. Y pienso, por ejemplo, el grupo de Humanidades y Educación, de Sostenibilidad y Antropoceno, ¿cómo puede trabajar con el grupo de Ingeniería? El de Innovación Social, ¿cómo puede trabajar con el de Empresas Conscientes? Justamente, pero no nuestra inercia, es difícil romperla, por eso la creación de incentivos sí importa, institucionales, para que se den estos diálogos y esta colaboración, definitivamente. En cuanto al tema de la cultura, pues es un reto constante. Y voy a dar un solo ejemplo, porque la verdad es que hay mucho que decir. Nuestra costumbre de usar plásticos de un solo uso. Es una lucha constante, decir, por favor, traigamos nuestro vaso, nuestro termo, donde podamos beber agua, que haya bebederos en los campus de tal manera. Bueno, no sé cómo está en sus países. Yo recuerdo que yo de niña llevaba mi termo a la escuela, quizá era más grande que yo el termo cuando era niña, no sé. O por ejemplo, pues el llevar, es decir, requiere, sí, incomoda, porque hay que renunciar. Es muy cómodo echar mano de una botella de plástico de un solo uso, pero el daño que le hacemos al medio ambiente es muy grande. Bueno, esa sola acción es titánica. No es fácil, sin hablar de lo demás. Por supuesto, pensemos en los viajes que hacemos como en la academia. Todos los viajes, bueno, ¿qué responsabilidad adquirimos? ¿Hacemos un presupuesto verde o no? Es decir, hay mucho por hacer. Lo que quiero decir es que es como la punta del iceberg, pero bueno, es difícil, pero sí se requiere de una política institucional concertada, contundente, para decir, este es el rumbo, este rumbo es claro y para allá vamos. De otra manera, va a ser muy difícil cambiar. Pienso justo en el uso del cubrebocas, que bueno, pues era una obligación. Y para nosotros, pues era clarísimo que no había manera de entrar al TEC si no llevábamos puesto el cubrebocas. Bueno, así también yo creo que los hábitos no van a cambiar si no hay una directriz clara institucional. Y nos va a doler. A mí me toca ver temas otros, por ejemplo, el de igualdad de género, el de la violencia de género, que son temas también muy dolorosos. El plan de sostenibilidad se acepta con mayor facilidad. Todo el mundo dice, sí, todos queremos un planeta mejor, un futuro digno, ¿no? Pero a la hora de cambiar los hábitos, ahí va a haber la incomodidad y no va a ser tan fácil y también aceptado. Lo digo aquí porque, bueno, hay una dimensión humana y cultural
que hay que tomar en cuenta. Por último, la relación de las pymes con los ODS, por supuesto, es sumamente importante. En el caso del TEC, solo quiero decir, en nuestro modelo educativo trabajamos con, puede ser organizaciones, organismos o empresas o pequeños negocios para, en nuestro servicio social, en toda nuestra parte de impacto social. Y hay muchas cosas que se pueden hacer y desarrollar entre nuestros estudiantes y las empresas para beneficio de la comunidad, para mitigar el hambre, para, en fin, disminuir ciertas brechas. Sí se puede hacer, pero esto requiere de un diseño, pero sí existe. Hasta aquí mi mensaje. Muchas gracias, Inés. Gracias. Muy buena, muchas gracias. Ángela María. Bueno, yo aquí un poco también, como hizo Francisca, mezclando respuestas con preguntas. Yo creo que uno de los desafíos que tenemos ahorita en la universidad, en nuestras universidades, es a partir de lo que informamos, de los resultados con los que tenemos evidencia, como por ejemplo el índice que trabaja el centro, que es un índice para Latinoamérica, tenemos que avanzar en la investigación para la implementación. Y es aquí donde yo veo, además de una gran oportunidad con la triada, es qué tanto nosotros apoyamos la implementación de esta agenda en nuestros países y en la región. Y ese apoyar, porque fíjense que en muchos casos la investigación dice, tenemos que reducir la pobreza, tenemos que reducir las emisiones, pero no hemos trabajado poco en el cómo. Y el cómo es interdisciplinar, el cómo es colaborativo, el cómo incluso, como dice Francisca, sale de la academia y empiezan estos diálogos de saberes, donde solo así lo podemos hacer. Creo que ahí nos falta mucho trabajo. Yo estuve mucho tiempo en el sector público y siempre como que hacía el reclamo, ¿no? De decir, bueno, yo sé lo que tenemos que hacer, sabemos lo que tenemos que hacer, pero la ruta no la conocemos bien. Y aquí vienen herramientas que son muy importantes que trabajamos en las universidades, que es la investigación y la implementación, la evaluación y el compartir el conocimiento. Tenemos que generar estos mecanismos. Un poco lo que queremos ahora con el índice es trascender a, bueno, sabemos que tenemos un problema del hambre, ¿cierto? Y que América Latina está muy rezagado en el ODS 2, muy rezagado. Es evidente cómo nosotros desde la academia podemos contribuir en estas mejores políticas públicas, documentando, sabiendo buenas prácticas, generando espacios de diálogo y sobre todo, yo lo quisiera decir, no es una especie de rendición de cuentas, pero sí un acompañamiento sistemático a cómo van avanzando las políticas públicas. Yo he visto, incluso en la Universidad de los Andes hay laboratorios, espacios de interacción, y a mí me parecería que sería muy interesante en nuestras 3 universidades poder generar esos espacios que aborden eso, ¿no? Desde universidad y políticas públicas. Y el otro, que sin duda alguna es en lo que ya pues yo veo que viene trabajando el TEC, también es el trabajo con nuevas facultades y diálogos de espacios. O sea, la Universidad de los Andes viene trabajando algo sobre retos. Los retos, por definición, son interdisciplinares y cómo todos vamos a colaborar sobre eso. A mí esa aproximación metodológica para la solución de problemas me parece muy, muy eficaz y creo que así deberíamos abordar la Agenda 2030 en ese sentido de cómo desde diferentes espacios contribuimos a como un laboratorio de innovación de la Agenda 2030 con un material importante o unas herramientas para lograr resultados en el corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias, muy interesante. Mira, nos quedan aproximadamente 15 minutos, quizás un par de minutos menos para respetar el horario, el tiempo y el panel que viene después. Yo tenía tenía varias preguntas, pero que ya fueron saliendo de alguna manera, y me quedo con dos. Una que ya fue tocada un poco al pasar en las presentaciones, que tiene que ver con cómo ir incorporando un poco la conversación que hemos tenido hoy día en docencia.
docencia de pregrado, docencia de posgrado eventualmente, qué lecciones o aprendizajes ustedes han tenido que pueda ser interesante compartir en esta agenda, ¿no es cierto?, en este panel, en este espacio. Y segundo, si hay un poquito de tiempo, yo soy nuevo en este cargo que tengo, entonces estoy descubriendo la triada, ¿no es cierto?, la colaboración y todo, y me quedo también con una pregunta respecto de qué espacios quizás más concretos pueden surgir de colaboración desde la triada. Por ejemplo, el tema que mencionaba Inés respecto de las conversaciones, por ejemplo, desde las facultades de humanidades en términos de transformaciones y transiciones con otras facultades. Está, por ejemplo, una de las prioridades nuestras en el Instituto para el Desarrollo Sustentable. De hecho, están empezando a haber conversaciones muy interesantes y me surge la duda de que a lo mejor ahí hay un espacio para, respecto de algunos aspectos, el agua que también ha salido acá, el hambre, puedan surgir, ¿no es cierto?, conferencias eventualmente, grupos que colaboren, que vayan más allá, ¿no es cierto?, que nuestras universidades, ¿no? A veces tenemos problemas de masas críticas, ¿no es cierto?, en nuestros lugares y la triada nos puede permitir como un espacio para desarrollar. Entonces, en resumen, nos quedan 14 minutos, unos 3 minutos cada una, ¿no? Si tienen alguna reflexión respecto a algún aprendizaje en términos de docencia, no tanto de desafíos, que yo creo que los conocemos todos, pero qué aprendizaje podemos compartir. Y en segundo lugar, si hay alguna idea respecto de cómo colaborar, ¿no? En términos de como alianza de la triada. Eso. No sé si quieres partir, Francisca, y después puede seguir Ángela y termina Inés. Gracias. 3 minutos cada una para que alcancemos a cerrar, ¿no es cierto?, antes del panel anterior. Muchas gracias. Bueno, para nosotros en concreto, el desafío de la docencia, de cómo incorporar estos temas que hemos discutido, se ha manifestado muy claramente en docencia de posgrado, pero también en docencia a los mismos profesores, buscando este cambio cultural que mencionábamos hace poco. ¿En qué sentido? De que nos faltan capacidades para compartir conocimiento. Me encantó la palabra de Ángela María. Habíamos usado intercambiar conocimiento, pero me parece mucho más generoso el compartir y sumarle esa dimensión. Porque como hemos mencionado ya en este panel, somos dos comunidades que tenemos distintas formaciones, apreciaciones de lo que hacemos y del rol de la ciencia y es muy importante capacitarnos. Y nosotros estamos generando un curso, de hecho, para profesores, que vamos a dictar completamente online, porque justamente apuntamos a poder compartir este conocimiento con todos los profesores de Chile, que como ustedes saben, Chile es un país extremadamente extendido. Entonces es imposible pensar que un profesor de Arica o de Magallanes va a llegar a Santiago para un curso. Y nos dimos cuenta que este mismo material que estábamos desarrollando y estas mismas preguntas que estábamos pensando eran fundamental, esto es la lógica de envío que tenemos en el Instituto para el Desarrollo Sustentable, que fuimos creados como, nosotros venimos de la Cátedra para la Sustentabilidad, que fue un regalo cuando vino el Papa Francisco a Chile, fue el regalo de la universidad, el crear la Cátedra para la Sustentabilidad, pensando justamente en que todos nuestros alumnos pasaran por un curso fundamental, que es nuestro Sub-1000, para generar en ellos también la apertura, la interdisciplina, a pensar, como dice Ángela María, en estos grandes problemas que no se resuelven si no es interdisciplinarmente, y a formarlos y a meter en ellos la semilla del envío, de que fueran al mundo a hacer una diferencia. En ese sentido nos ha parecido fundamental desarrollar un curso de pregrado que se llama Ciencia, Política y Políticas Públicas, donde se genere este diálogo interdisciplinario entre estudiantes de las ciencias básicas, estudiantes de las ciencias sociales, de las artes, de las humanidades, desde lo más temprano, para reflexionar justamente sobre el método científico, el rol de la ciencia en la sociedad, etc. Y estamos con ese proyecto en el seno del IDS que va, como les digo, desde pregrado, posgrado. Estamos generando también un curso para futuros doctorados, pensando justamente también en su inserción en el mundo público, y luego a nuestros profesores. Gracias. Muchas gracias. Ángela María. Bueno, dos temas. Uno, que en relación con el aprendizaje en términos de docencia, la universidad en su nuevo plan de desarrollo integral pone el desarrollo sostenible como la Agenda 2030 como una plataforma, una columna vertebral para todo el trabajo, tanto académico como de investigación de la universidad. Es decir, cómo desde las diversas disciplinas
y desde nuestra cotidianidad, un poco como lo menciona Inés, del qué hacer de la universidad, estamos en función del desarrollo sostenible y con los lentes de los ODS. Eso por un lado. Por otro lado, así como un poco ya más, la universidad, hay una cantidad de temas, maestrías, énfasis en desarrollo sostenible. Sin embargo, hay un esfuerzo que me parece muy interesante que se está haciendo con otras universidades en Colombia y desde una perspectiva regional de trabajar en cátedras de desarrollo sostenible con perspectiva regional o territorial. Justo el viernes pasado, tuvimos una sección donde nos unimos con varias universidades del norte de Colombia, la región Caribe, para de manera colaborativa con diversos profesores e investigadores de estas universidades, diseñamos una cátedra de desarrollo sostenible para una región específica. Se llama la Cátedra Caribe. Por otro lado, también la universidad ha hecho un esfuerzo muy importante de vincular estudiantes, por ejemplo, del Pacífico colombiano, desde a estudios relacionados con el desarrollo sostenible y el desarrollo de capacidades para la transformación en sus regiones. Entonces tenemos la cohorte Pacífico, se llama así. De hecho, en mi curso de desarrollo territorial, el próximo semestre, qué pena aquí la mención, inicio con ellos. Son estudiantes que viven en el litoral pacífico colombiano, que se generan los mecanismos para que podamos compartir el aula, tanto presencial como virtualmente, desde la perspectiva del desarrollo. Y cómo los problemas específicos de una región, por ejemplo el Pacífico, que tiene un enorme potencial en biodiversidad, pero una afectación bastante significativa en términos de cambio climático, se vuelven los desafíos sobre los que vamos a trabajar en estas clases. Entonces, así como una lección aprendida me parece muy interesante, implica trabajo, Francisco, o sea, es sentarse con otros profesores que están por fuera de la universidad, entablar un diálogo, empezar a tener lenguajes comunes y despertar en los estudiantes el interés sobre esto. Me ha parecido lo personal muy interesante y reconozco el esfuerzo de la Universidad de los Andes en eso. Pues la Universidad de los Andes queda en Bogotá, Colombia es muy heterogéneo, entonces esto es un camino para que entendamos que el trabajo colaborativo y desde una perspectiva territorial es fundamental para la implementación de la Agenda 2030. Muchas gracias, Ángela María. Muy esperanzador este mensaje y digno de conocerlo e imitarlo, ¿no? Inés, por favor. Sí, bueno, en nuestro eje de educación, de este plan de sostenibilidad, bueno, pues lo que queremos es integrar la educación en cambio climático y desarrollo sostenible en nuestros planes de estudio. Estamos inmersos además ya en nuevos planes de estudio, justamente basados en retos y bueno, ya nuestros estudiantes van en su quinto semestre y bueno, ¿cómo integramos esta educación en desarrollo sostenible y en cambio climático? Yo quiero decir que lo primero que hicimos fue mapear. A ver, no sabemos si están ya incluidos o no. Es decir, tenemos que conocer lo que nuestra propia universidad tiene, más allá de los programas formales en desarrollo, en sustentabilidad que ya existen, que ya tenemos en posgrado y en pregrado. ¿Sí? Hay algo más, es decir, ¿de qué manera, cómo saber que los ODS están incluidos en los planes de estudio actuales? De tal manera que tuviéramos una línea base, hicimos todo un mapeo, un estudio, parecería algo muy simple, pero si no sabemos nosotros qué ofrecemos, dónde están incluidos, pues no podemos tener un punto de partida, justamente para saber qué cambios hacemos. Acordémonos también que está cómo hacer algo vivo, orgánico, que la facultad se apropie de ello desde sus disciplinas y no sea algo impuesto. Esto es muy importante también. Entonces, lo que hicimos primero son dilemas que quiero compartir porque creo que los tenemos en las universidades, ¿no? Instrumentamos programas piloto de inclusión curricular sobre educación en cambio climático y desarrollo sostenible con algunos profesores
Y luego tenemos todo un trabajo de capacitación, de entrenamiento en cuanto a conceptos, metodología y pedagogías, porque la idea es que esto esté imbuido en la materia que da el profesor, en la disciplina misma. ¿Cómo tiene sentido en este aprendizaje de los estudiantes? Entonces, hay pedagogías, metodología, conceptos con los que estamos trabajando y con los profesores. Y bueno, otro tema es la evaluación. ¿Cómo evaluamos? Pues lo hecho. Estamos trabajando en eso y desarrollando pues metodología de evaluación para poder decir, sí, no solo estamos incorporando, sino también qué está pasando ahí, ¿sí? A fin de cuentas, lo que nos interesa es tener estudiantes que tengan una conciencia, que sean proactivos y que tengan esas ganas de vivir y de crear las condiciones para pues un futuro sostenible, un mundo sostenible, un país, su región, su ciudad, su entorno, ¿no? Yo lo dejo ahí para dejarte los últimos minutos. Muchas gracias, pues. Muchas gracias. Ha sido un panel muy interesante. Yo me quedo con la invitación que quizás tenemos que conversar con Ángela María, Inés en futuras. Yo creo que hay un espacio para hacer algún tipo de conferencia, taller, ¿no? Para compartir experiencias muy específicas en temas de docencia, como los que han salido ahora al final. Pero en general me quedo con agradecerles a Francisca, Inés, Ángela María. Ha sido, yo creo, un panel muy interesante, un panel, yo diría también, por así decirlo, que mezcla tanto la urgencia, ¿no? de enfrentar estos temas de sustentabilidad, de sostenibilidad, cada vez más urgente, surgen desafíos, pero también me voy con esperanza, ya de lo que estamos haciendo, de la innovación, de la creatividad, ¿no es cierto?, en términos de que surgen desde nuestras universidades, de las palabras compartidas, de los ejemplos similares para enfrentar temas de interdisciplina, ¿no es cierto?, coordinación, cambios culturales, ¿no? Vínculos con los territorios, con las comunidades. Así que muchas gracias, le agradecemos muchísimo, ha sido muy importante en este primer panel temático de esta conferencia. Y ahora dejo a María Julia, que es nuestra anfitriona, para el pase para el siguiente panel. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Muchísimas gracias, Francisco, por esta moderación y bueno, a las tres panelistas creo que como mencionaban por ahí, tenemos retos y también muchos aprendizajes que seguir adelante. Pero bueno, muchísimas gracias a todas, a todos por haber participado. Ahora